inicio? Comenzamos, bienvenidos, bienvenidas. Esta es nuestra tercera noche de este ciclo. Vamos a comenzar anunciando la próxima. Para la próxima vamos a tener La vida secreta de un dentista. Esto va a ser el 22 de septiembre. La película es de Alan Rudolph y vamos a tener de invitados comentando a Mariana Travasio y a Elsa Maluenda, compañera del ciclo y ahora invitada. Eh, bueno, si les parece comenzamos. Vamos a estar coordinando y presentando conjuntamente con Gabriela Levi Daniel. Eh, Voy a comenzar yo y después Gaby va a decir unas palabras y vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Bueno, para hoy teníamos Close Up, o Primer Plano en castellano, es la película escrita y dirigida por el realizador iraní Abbas Kiarostami. Fue estrenada en 1990 y mezclando el estilo documental y ficción, que luego vamos a hablar seguramente bastante de esto, narra un suceso acontecido en la realidad en el que Hossain Sabzian, un hombre que trabajaba en una imprenta y se encuentra desocupado, va preso por hacerse pasar por otro reconocido director iraní, Mohsen Makhmalbaf, y por hacerle creer a una familia que haría una película con ellos. Kiarostami se entera de esta historia y va a buscar a Sabzian a la cárcel para luego reconstruir los hechos con todos los involucrados, quienes además se interpretan a ellos mismos en la película, todos los involucrados. La película se construye con largas secuencias grabadas casi en su totalidad en tiempo real, entre las que se puede ver el desarrollo del juicio, para lo que Kiarostami tuvo que pedir permiso al juez. ¿Por qué Sabzian se declara culpable? Él responde, porque desde afuera se ve como un fraude. Desde afuera se ve como un fraude. Kiarostami lo visita en la cárcel y le pregunta, ¿qué puedo hacer por usted? Sabzian le responde, puede usted filmar mi sufrimiento. Quizás con ese primer plano durante el juicio, Kiarostami nos hace de algún modo partícipes del juicio. Un juicio en donde lo que parece un fraude, podríamos decir, en torno al tema que nos convoca, es quizás la chifladura singular de este sujeto. ¿Acaso el director y el protagonista de la ficción no es el mismo Sabzian? ¿Qué es lo fuera de norma en este juicio? Siguiendo a Jacques Miller, todos estamos locos porque no existe la realidad en el sentido universal del concepto, sino la ficción en la que cada uno vive. A menudo el cine revela esa zona de indeterminación en donde la vida es cine y la ficción se torna indistinguible de lo real. Se trata de la naturaleza documental de la ficción o de cómo la ficción es parte de la naturaleza de lo que denominamos real, la realidad. Voy a ser muy breve para no extenderme y darle la palabra a Gabriela y luego principalmente a los invitados. Se dice de esta película que el cine y la vida jamás se confundieron tanto en un film. Para terminar, como dice otro de nuestros invitados frecuentes de nuestro ciclo, Roger Cosa, sobre esta película, el cine quizás puede ser un modo de consolación, o también podríamos decir un tratamiento o un modo de hacer con el sufrimiento de los hombres comunes. Bueno, dejo acá estas pequeñas ideas que me disparó la película y le paso la palabra a Gaby. Gaby, estás muteada, ¿eh? Estás en silencioso. Perdón, me muteé para darte a vos, para no interrumpirte y bueno, buenas noches a todos.
continúo con la presentación y lo que habíamos pensado con Vicky es que se ha dicho de esta película de Abbas Kiarostami que es una carta de amor. Lo que es seguro y expresamente manifiesto en el film es que es una declaración de amor al cine. Y también es una película sobre el sufrimiento del protagonista, un impostor que se hace pasar por director de cine y pone a trabajar a toda una familia engañada en esa empresa. Sabsian pone en acto su pasión por el cine y al hacerlo despliega su patos y su voluntad de ser alguien admirado por una fama y un éxito que nunca iría a tener en virtud de su escala social. Esta es su sutil chifladura que a todos hasta ahora nos ha resultado encantadora. ¿Cómo nace esta docuficción? Esta película, dice él, lo dice ahí en la película misma, es fruto del azar. Un día antes de comenzar a rodar un proyecto llamado Dinero de Bolsillo, Kiarostami resultó cautivado por la lectura de un artículo sobre un individuo, Sabsian, que se introdujo en una familia burguesa suplantando la personalidad del director de cine iraní Mohsen Makhmalbaf, director de El ciclista en 1987. Bien, hasta acá la presentación. Voy a hacer la presentación de los invitados, así ya les damos la palabra. Primero va a comenzar la conversación Fernando Spinner, director, productor, guionista y actor cinematográfico. Es egresado del Centro Sperimentale de Cinematografia de Cinecittà en Roma, con sus trabajos con Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones, y con Luis Alberto Spinetta, Balada para un Kaiser Carabela. Fue parte de la vanguardia del video de los años 80. Su primer film fue La Sonámbula en 1998, escrito junto a ese guión junto a Ricardo Piglia y Fabián Bielinski, ganando premios en La Habana, Toulouse y Nantes, entre otros festivales. Su film Abalay, El hombre sin miedo, de 2011, basada en el cuento de Antonio Di Benedetto, es ganadora de 11 premios internacionales, 3 premios Cóndor de la Asociación de Cronistas Cinematográficos, 8 premios Sur, y fue representante en Argentina de los premios Oscar en 2011. La Boya, nominada por la Academia de Cine Argentino como Mejor Película Documental en 2018, y dirigió series para la televisión como Zona de Riesgo, Poliladron, Bajamar y Los Siete Locos y Los Lanzallamas, por lo que fue premio Conex. Y ahora también se está preparando porque está por viajar a México a una retrospectiva de sus películas que organiza la Cineteca de México en octubre, y en noviembre, acá tenemos una primicia, va a filmar una nueva película llamada Weser, un experimento que sería la segunda de La Boya en una, dice él, pretendida trilogía sobre el mar y la poesía. Y nuestro frecuente compañero psicoanalista Fabián Faywax es psicoanalista, miembro de la École de la Cause Freudienne y de la Escuela de la Orientación Lacaniana, y docente en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8, y amigo del ciclo de cine y psicoanálisis, compañero que aparte está con nosotros en su trasnoche, ya me parece que son las 12 de la noche, en París. Bien, entonces les damos la palabra a los invitados. Fernando Spinner. Bueno, buenas noches a todos. Quedaste congelada, Gaby.
Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí, Fernando, te escuchamos perfecto. Bueno, bueno. Bueno, muchas gracias por invitarme a este encuentro. Siempre es muy estimulante hablar de cine. En otras épocas íbamos al Lorca y después cruzábamos a la Giralda a charlar de las películas que veíamos mientras tomábamos café. Ahora ya se hace mucho menos, cada vez menos eso, así que celebro mucho estos encuentros y la posibilidad de dialogar sobre las películas, porque como bien dijo hace un rato alguien, no recuerdo quién, todos vemos una película diferente y lo interesante del acto comunitario de verla juntos en una sala es poder reflexionar sobre eso y compartir esas reflexiones con otros y escuchar esas otras miradas. Nadie tiene ninguna verdad al respecto de casi nada, pero en el caso del cine efectivamente son tan válidas, todas las miradas son muy válidas. En este caso yo voy a introducir brevemente desde una mirada que me es muy propia, que es la de un director de cine. En principio, eh, mi opinión es que esta es una ficción pura, no es una docuficción. Es una película construida de manera ficcional, tomando y haciendo una ecuación con elementos de la realidad que son justamente el hecho de que sus protagonistas son los verdaderos eh, protagonistas en la realidad de los hechos, ¿no? Yo hice una película que se llama La Boya, en donde pongo en práctica o sea, son hechos reales protagonizados por sus verdaderos protagonistas de la realidad. Y la película que estoy por hacer va más a fondo todavía al respecto e indaga un poquito sobre el tema de la representación. En algún momento, Vicky, cuando hizo la introducción, hablaba del fraude, ¿no? Entonces yo diría, todo es un fraude o bien todo es una representación. A mí, en lo personal, la película me impactó mucho. Ya la había visto y gracias a este encuentro volví a verla. En su momento también me gustó mucho. Es una película realmente que tiene en su simpleza, en su sencillez y en su ecuación, tiene una potencia muy grande. Y me impacta en lo personal porque eso que hace ese señor es lo que hice toda mi vida. O sea, ser un director de cine, primero que nada, consiste en que los que están alrededor de uno crean que eso es verdad. Sin eso no puede haber una película, ni no puede haber una película conducida por ese director, puede haber otras, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, ese es el gran desafío de un director primerizo o de un director que hace sus primeras películas. ¿Cómo hacer para que los otros crean que es verdad, que hay un director que los va a conducir y por lo tanto eh, eh, lo que uno hace es encarnar un papel, que en este caso el supuesto falsario, por decirlo de alguna manera, lo encarna tan bien que hace una película, la que nosotros vimos, que la dirige Kiarostami, pero él la hizo. Él la hizo con su acto de amor al cine, un acto de amor al cine de alguien que por su condición social no puede serlo. Y logra hacer una película buenísima que habla del cine, que habla de todas estas cosas de las que estamos hablando. Y es importante destacar algo que seguramente quien conoce mucho de la historia del cine iraní va a avalar o no, que es
en Irán, el personaje del director de cine es un personaje muy valorado y respetado. De hecho, en la película vemos que esas personas a las cuales él pretende engañar habían visto la película, digamos, ¿no? No solo eso, sino que se ve el poder de Kiarostami, porque rápidamente Kiarostami habla con los policías, habla con los jueces, logra adelantar el juicio caprichosamente para tirarle una onda al damnificado para que pase menos tiempo en la cárcel, y miente, dice, no, por problemas de rodaje, dice, pero en realidad el poder de un director en Irán culturalmente es muy grande, y un hecho a destacar que podemos googlear, que está muy bueno, es que el día que murió Kiarostami, había decenas de miles de personas en su velorio, porque realmente es una persona muy famosa, era una persona muy famosa y un director de cine lo es en Irán. Entonces, en ese caso, digamos, no solo hay una cuestión de prestigio, que también la hay en Argentina, digamos, pero también está en un lugar de la cultura muy poderosa, el cine y un director de cine. De hecho, yo que soy director de cine, habitualmente lo que me sucede es que me preguntan a qué me dedico en alguna circunstancia. Digo, no, soy director de cine. Ah, ¿cómo te llamas? No me vas a conocer, digo yo. ¿Por qué? Porque uno entra a un lugar cualquiera de gente común, no de cinéfilos, y les pregunta cuántos directores de cine argentino conocen, y por ahí nombran dos, dos o tres, digamos, no es una cosa. Sin embargo, la potencia cultural del rol existe, porque rápidamente lo que yo escucho es, ah, ok. Y para ya ir terminando y poner esto en una dimensión, en la justa dimensión de mi vida, les cuento una pequeña anécdota. Yo filmé hace 14 años, en el 2009, en la localidad de Amaicha del Valle, en los valles calchaquíes de Tucumán, una película llamada Abayay, Abayay, el hombre sin miedo, un western de gauchesca, adaptando un cuento de Antonio Di Benedetto. Hace poco, hace un mes y medio, me invitaron al Festival de Tucumán a ser jurado, y aprovechando que yo iba, hicieron una presentación de la película nuevamente en Amaicha, 14 años después. Fue tan fuerte volver a ese lugar donde soy un director de cine, porque ahí hice una película que tuvo un recorrido y una trascendencia, todos me vieron dirigir la película, los que formaron parte de la película me identifican claramente con ese rol. Fue tan fuerte que estando allá, me decía a mí mismo, yo tengo que volver a hacer una película acá, porque hay pocos lugares donde soy tan director de cine, y la creencia de lo que yo, hacia donde yo conduzca, y del proyecto que yo voy a conducir, va a ser tan potente acá que no tengo que construirla nuevamente, ¿no? Entonces, un poco yo creo, a veces pienso, en mis últimas 5 o 6 películas las hice prácticamente con los mismos equipos técnicos, con el mismo director de fotografía, el mismo sonidista, director de arte, editores, músicos, etcétera, etcétera. Y a veces pienso, por un lado, el motivo es que es lindo hacer cosas con los amigos y con gente que uno conoce y con los cuales ya tiene un recorrido, pero a la vez también porque ya estamos haciendo una película, ya eso, la credibilidad ya está construida. Y yo, cuando me refiero a hacer una película, siempre hablo de jugar, porque no hay nada más parecido a lo que hacíamos cuando éramos niños y jugábamos, a que éramos
personajes que no éramos en la realidad y que sucedían cosas que no sucedían en la realidad, no hay nada más parecido a eso que hacer una película. He terminado la introducción. Bien, Muchas bueno. gracias, querido Fernando. En ese pueblo de los Valles Calchaquíes sos como Kiarostami, digamos. Exactamente, Te exactamente. sentís Kiarostami. Tal cual, tal cual. Bueno, Sí, justamente antes, un minuto, Fabián, antes de darte la palabra, algo que habíamos hablado hoy con Vicky, y quizás es una pregunta para los dos, en realidad, que es, pensamos, porque si no será un fraude, pero él hace, me parece que la película promueve la distinción entre farsa y ficción, ¿no? Algo que puede servirnos para pensar también desde el psicoanálisis, no solamente desde el cine, nada, esto, porque hay una distinción. Y de algún modo alude a eso, la presentación de Vicky alude un poco a la relación entre ficción y verdad, etcétera. Algo que la farsa no tiene, me parece. Bueno, eso. Así es. Entre ficción y verdad, ficción fraude, ficción realidad. Sí, bueno, para dejarlo abrirlo y después lo charlamos. Sí. bueno, entonces en esta línea un poco de estas cuestiones y bajo la autoridad de Fernando, entonces voy a decir qué es cuál fue la película que yo vi entonces y qué me tocó. Eh, el título de la película está seguido justamente por esta frase: la película está actuada por los protagonistas reales, ¿no? Y justamente la frase resume toda la vertiginosa estructura de la película, donde la ficción se encaja en la realidad para darle una torsión a la realidad misma, ya que justamente Kiarostami va a filmar el juicio de Hossein, pero no se limita al rol de documentalista, sino que se mete en el documental para hacerle justamente a Sabsian preguntas que el juez no le hace, por ejemplo. Entonces, no es que solamente va a filmar, va a ser un documental, sino que él mismo se introduce en el documental y, como ya se dijo, el documental deviene ficción. Y en este punto creo que Fernando lo dijo muy bien: todo es ficción, digamos, todo es fraude, ¿no? Es decir, en el cine todo es fraude. Y en realidad lo que nos revela Kiarostami cuando quiere hacer un documental del juicio, en realidad termina siendo una ficción, termina siendo la representación del documental del juicio, digamos. O sea que volvemos a estar siempre a nivel efectivamente de la ficción. Le dice además en el comienzo del juicio que es el juicio que es como la parte principal de la película, no solo por su duración, sino porque allí justamente Sabsian toma la palabra para explicar su gesto, y ahí entendemos un poco más de algo de su chifladura, ¿no? Entre comillas. Cuando Kiarostami le pregunta si lo puede filmar, él le contesta: usted es mi público, ¿no? Sabsian le dice: usted es mi público. ¿Por qué? Le pregunta a Kiarostami: por mi interés por el cine, por mi interés por el arte. A lo que Kiarostami va a replicar: esta cámara está aquí para que el público pueda entender, para que usted pueda explicar, ¿no? Le pueda explicar su acto, digamos. Entonces, me parece que podríamos decir que la película aparece teniendo como la estructura topológica, creo que Vicky decía esto en el comienzo, hablaba de topología, de una botella de Klein, donde el interior se continúa con el exterior, dando, digamos, un volumen continuo que une un espacio, la ficción, con el del documental. El documental se continúa en la ficción, que se elabora al tomar Kiarostami a sus actores para hacerles actuar sus propios roles en la realidad, y en la cual el director mismo se mete en el documental para hacer una ficción y hacer continuar la ficción por el documental mismo que constituye la película. Es más, Sabsian aparece adviniendo el actor de la performance, creo que se puede hablar de performance en el caso de él, una suerte de performance, que constituye justamente su acto: hacerse pasar por Mac Malbaf e introducirse en la familia pequeño burguesa de Teherán
para abusar de su confianza y sustraerles un poco de dinero, una performance redoblada, podríamos decir, por el hecho que Kiarostami lo recree en la película. O sea que la performance misma del gesto de Sabsian aparece como redoblada porque está filmada, digamos, ¿no? Por Kiarostami. Performance que da a ver como un espejo la situación social y económica de Irán 10 años después de la revolución, como dicen los críticos, con la acentuación de las diferencias sociales y económicas que aparecían ya en ese momento. La introducción de Sabsian, un desempleado que tiene que compartir a sus hijos con su exmujer y con su madre porque no consigue mantener a los dos, para hacer subrayar la diferencia de clases, tiene también esta estructura topológica, lo que Kiarostami finalmente parece querer subrayar al introducir la ficción en el documental. Ahora, esto es una pregunta que me ha venido, pero creo que por ahí Fernando podrá decir algo de esto. Me parece que es un hecho inédito en la historia del cine. Es decir, justamente, pero algo decías, me parece, con esta película tuya que evocabas, digamos, ¿no? Es decir, hemos visto introducción de secuencias documentales en las ficciones, pero no conozco en todo caso si este movimiento de introducir la ficción misma al interior del documental mientras está filmándose ya existe, digamos, en el cine, ¿no? Me parece que es bastante inédito, pero no soy tan conocedor como esto, como ustedes por ahí para poder decirlo, ¿no? Kiarostami entonces interviene mientras filma, cuando lo va a ver a la prisión durante el juicio, me parece que es un gesto inédito, ¿no? En fin, redoblando el gesto mismo de Sabsian, introduciéndote en esta familia acomodada de Teherán para, sin una intencionalidad inicial, y esto creo que también vale en la chifladura del gesto, digamos, hacer emerger justamente las diferencias de clase. Este encastrado entre la ficción y el documental, entre la realidad y la ficción, recordemos aquí que la verdad tiene estructura de ficción, entonces justamente me parece que algo de esto aparece, y creo que lo decía muy bien Fernando hablando de la ficción pura del cine, parece reflejarse en el juego que Kiarostami hace desde el comienzo con cierto entreveramiento, cierto juego entre el periodista que va junto a la policía a detener a Hossein y el taxista le pregunta si él es realmente periodista porque pensaba que era policía, ¿no? A los policías le pregunta si la policía no tiene autos para ir a buscarlo a Sabsian, y encontrándose el mismo embarcado, como se lo dice el periodista, el taxista, encontrándose el taxista mismo embarcado, diciendo estaremos juntos en esta historia a la Oriana Fallaci, justamente Oriana Fallaci que fue muy crítica con el régimen iraní y con el Islam en general, o sea que ahí es muy interesante, muestra la ignorancia del periodista Kiarostami, ¿no? Porque durante una historia de Oriana Fallaci no cuaja para nada con justamente lo que pasaba en Irán ya en estos años, ¿no? A los policías que el taxista les dice que él estaba en la Fuerza Aérea en Isfahan, de donde viene uno de los policías, porque él es de Teherán, mientras que el policía es de allí, es de Isfahan, y se encuentra en Teherán. Y luego haciendo el chiste que la Fuerza Aérea está en la tierra y el ejército en el aire, ¿no? Hay como una suerte de encastramiento, digamos, de posiciones que parece evocar este juego de ficción y de documental que tiene, digamos, la película. Más tarde, el taxista espera en la calle que traigan a Hossein, mira al cielo y ve pasar un avión, elemento que me pareció un poco intrigante, ¿no? Pero que aparece en otras películas de Kiarostami. Creo que en El gusto de la cereza también hay en un momento un avión que pasa en el cielo, ¿no? Aquí el cielo que se hace presente desde la tierra, y me parece que nuevamente, me pareció a mí, mi lectura, hace encastrarse, digamos, una cosa con la otra, ¿no? El periodista dice, este pobre tipo, ¿no? Como dice el taxista a los soldados, dice, este pobre tipo tendrá que pagar la cuenta del taxi, busca también con su nota, que todo el mundo hable de esto en los diarios, en la televisión, busca una promoción social, en espejo, podríamos decir, justamente con el gesto de Sabsian. Hace referencia a una represión que tuvo lugar después de la revolución, cuando pasan delante de un barrio muy militarizado de Teherán que se llama la Bizán, y se asombra cuando llegan al domicilio de la familia diciendo 2 o 3 veces, qué raro que mi historia tenga lugar en un callejón sin salida. Me pareció muy significativo este callejón sin salida. Callejón sin salida propio quizás en el que él se encuentra, teniendo que oficiar de policía, denunciando a Hossein y haciéndolo arrestar. Luego hay una escena que también me pareció intrigante, que es la escena del tubo de insecticida que el taxista rescata de la basura mientras espera afuera y que patea haciéndola rodar calle abajo, ¿no? Cuesta abajo, que luego el periodista va a patear a su vez cuando sale de la casa y a salir corriendo con la grabadora que finalmente termina de encontrar,
como si este tubo de aerosol que patean y que rueda calle abajo fuera el mismo, fuera el periodista mismo, ¿no? Me parece. O sea, hay algo ahí de una suerte de reificación del personaje que aparece como significada o representada justamente por este tubo de insecticida que Kiarostami se atarda un poco en filmar en unos segundos, ¿no? Durante unos segundos. Cuando después del arresto de Sabsian, Kiarostami entrevista a la familia, uno de los hijos, el ingeniero sin trabajo, le dice: no somos gente común como el artículo del diario decía. El otro es ingeniero, pero trabaja en una panadería, la madre lo corrige, no trabaja en una panadería, es responsable de una gran panadería, ¿no? Mostrando ahí cierto orgullo, podríamos decir, de la clase media, que no quiere reconocer el riesgo del desplazamiento, padeciendo los embates de la dura realidad económica y social, algo que en Argentina conocemos bien, y el hijo, junto al padre, en el mismo gesto de negador que Kiarostami atrapa, intenta decir que el padre dice que ellos sabían que él era un farsante, tratando de invertir la situación, diciendo que eran más bien ellos que trataban de sacar partido del hecho que el farsante se hubiera introducido en su casa, ¿no? O sea, la crítica social se hace escuchar aquí, igualmente que en la queja del hijo, diciendo que es difícil encontrar trabajo. La escena en la que Kiarostami va a ver a Hossein en prisión también es muy interesante. Le pregunta, como lo decía Vicky en el comienzo, si hay algo que puedo hacer por usted, y Hossein le contesta: haga una película sobre mi sufrimiento. Y la palabra de Hossein aquí se torna testimonio filmado, efectivamente actuando del mismo, como serán algunas partes del juicio. Más tarde en el juicio, Kiarostami le pregunta si se ve más bien como un director o como un actor, y él dice con una sonrisa: creo que soy mejor actor. ¿No está actuando delante de la cámara ahora mismo?, le pregunta a Kiarostami. No, contesta, estoy hablando de mi sufrimiento. Y ahí también diría Fernando, creo, no sé, Fernando, me corregirás, también está actuando finalmente. Está actuando del mismo finalmente, delante de la cámara de Kiarostami y delante de Kiarostami mismo, ¿no? Igualmente, un poco más tarde, Kiarostami le va a preguntar durante el juicio qué papel le gustaría interpretar. Y él contesta: el de mí mismo. ¿No ha hecho ya esto en el filme, finalmente?, le pregunta a Kiarostami. O sea, vemos aquí efectivamente, digamos, encontramos una confirmación de que estamos en la ficción pura finalmente, incluso cuando él actúa de sí, sobre todo cuando él actúa de sí mismo, ¿no? Sabsian. Luego le pregunta, cuando están en la cárcel, ¿no? ¿Qué están escribiendo sobre mí allí afuera? ¿Que soy un estafador? ¿Que confeso? ¿Que confesé que soy un estafador? Y Kiarostami aparece como intentando separarlo de ese lugar. Y él dice: Sabsian dice, soy estafador bajo cierto ángulo, pero soy interesado en el cine y en filmar. Y luego le pide que le haga pasar a Mahmalbaf este mensaje: que el ciclista, en parte, soy yo. Ahora, bueno, he ido a ver El ciclista para ver de qué se trataba, porque no conocía esta película. Es una película que ha marcado mucho al cine iraní, pero también aquí quizás Matías nos podrá decir algo de esto, que es especialista. En esta película, un pobre refugiado afgán en Irán sufre de una enfermedad grave que cuesta muy caro tratar, y Nassim, que es el personaje, en realidad es la mujer de Nassim que sufre. Nassim la hace hospitalizar a pesar de ella para ir a encontrar dinero. Habiendo reconocido a Nassim como un antiguo campeón de ciclismo, un vendedor de calle le propone un arreglo muy particular, un arreglo: pedalear tanto tiempo como le sea posible a cambio de una gran suma de dinero, justamente la gran suma de dinero que necesita para curar a su mujer. Nassim entonces empieza a girar en la pista y, apostando sobre este juego, apostadores profesionales se comprometen a pagar el costo de la maniobra muy valentosa de él, y la escena de teatro empieza a llegar gente, y el asunto, digamos, de Nassim dando vueltas en la pista se vuelve un asunto de Estado, ¿no? Al cabo de una semana, el vendedor que había organizado esta apuesta se va del lugar con una mujer, dejándolo a Nassim rodeado de periodistas, que continúa a pedalear vacío sobre su bicicleta. Es una película que justamente muestra, digamos, la miseria de estos trabajadores afganos que llegan a Irán en el desierto,
que se encuentran de la manera más desamparada, y Nassim en un momento se va a acostar incluso la película bajo las ruedas de un autobús, esperando que sea ser visto por los pasajeros para que se apiaden de él y le den un poco de dinero. En fin, es una película entonces que, digamos, denuncia ya esta injusticia social. Durante el juicio en el que entonces él dice que efectivamente se identifica con este personaje, Sabzian. Durante el juicio en el que Kiarostami toma otra posición que el juez, que se muestra, a pesar de ser el juez que se muestra preocupado, con cierta indiferencia, Kiarostami va a buscar más bien lo que realmente lo motivó en el gesto de hacerse pasar por Mahmalbaf. Tiene un interés más implicado, podríamos decir, que el juez, y va a buscar, podríamos decir, las motivaciones que lo llevaron a esto, ¿no? Sabzian dirá a Kiarostami que se hizo pasar por el director porque lo admira, porque le gusta cómo retrata el sufrimiento que justamente muestran sus películas, como El casamiento de los heridos o El viajante, que es otra película de Kiarostami. Yo soy el personaje principal de estas películas, dice Sabzian. El casamiento de los heridos o de los benditos, según la traducción, es una película justamente de un joven combatiente de la guerra entre Irán e Irak que se va del hospital y que, incapaz de adaptarse a la vida civil, debe, sin embargo, casarse con una mujer, no tiene dinero, y entonces justamente muestra la división de este hombre que tiene que aceptar que el padre de ella le dé plata para casarse, y justamente este casamiento, digamos que aparece bendecido por el padre de ella, muestra justamente ¿cómo decir? El estado, digamos, de angustia de este hombre, ¿no? Es una película de Mahmalbaf, aparentemente de los más singulares, pero quizás no podamos hablar de esto con gente que conoce mejor esta película, que ha marcado mucho justamente al cine iraní. El viajante, que es una película de las primeras, creo, de Kiarostami, es una película muy bonita porque se trata de un chico que justamente quiere ir a ver a su equipo de fútbol preferido a Teherán, no tiene dinero, tiene que viajar. Entonces organiza, entre otras cosas, para juntar plata, sacar fotos a gente, digamos, pero tiene la cámara vacía porque no tiene dinero para comprar el rollo, y les hace creer a la gente que les va a sacar las fotos, la gente le da plata, consigue finalmente viajar a Teherán. Me decía, entre paréntesis, que este muchacho con la cámara vacía es un poco Sabzian también, digamos, ¿no? El que justamente va a filmarse a sí mismo haciendo su performance, termina haciéndose filmar a sí mismo justamente por Kiarostami, yendo a encontrar a esta familia. Ahora, lo trágico, digamos, de esta historia es que el chico termina quedándose dormido durante el partido, y no entra, creo, al partido de fútbol, y efectivamente o está dentro del estadio y se duerme y no ve, se despierta cuando el estadio se ha vaciado justamente y no ha podido terminar de ver justamente este partido que tanto quería ver, ¿no? Entonces, esta identificación con este personaje me parece muy fuerte, ¿no? Ahora, bueno, con Sabzian creo que no tenemos a un sujeto desamparado como el personaje del Gusto de la Cereza, que conocen seguramente y que logra, digamos, llegar hasta angustiarnos, ¿no? Por la inquebrantable decisión del acto del Gusto de la Cereza. Aquí Sabzian aparece más como un personaje enternecedor, ¿no? Hay cierta ternura en el personaje de Sabzian. No solo porque Kiarostami inscribe su gesto farsante en una razón social y económica, sino porque sobre todo ama el cine, ha sido dicho en el comienzo, y hace propia la denuncia social que Mahmalbaf y Kiarostami llevan a la pantalla, tomándose así a un personaje de las películas con las que se identifica, ¿no? Ahora bien, ¿quién es entonces Sabzian? Lo iremos sabiendo durante el juicio, ¿no? Esto comienza en el camino a la escuela, donde en Isfahan, donde justamente durante los meses de clase él deja la escuela y se va al cine a ver justamente las películas que le interesan, y esto le valen a él los primeros castigos corporales. Luego continúa en la vida de adulta, donde pierde a su vez el trabajo en la imprenta y su familia en salas oscuras, donde justamente se refugia para ver cine, digamos, y se termina entonces delante de la justicia por esta usurpación de identidad, ¿no? Entonces, aquí, delante de la cámara de Kiarostami, lo que vemos es que justamente hay una consagración del personaje de Sabzian que le vale el juicio que justamente conocemos de parte de los otros ciudadanos, digamos, de la ciudad, ¿no? de Teherán.
magníficamente, podríamos decir, Sabsián va a hacer arder su pasión en términos casi místicos, ¿no? Diciendo, soy quizás una de las víctimas del cine. Quería devorar el cine, pero finalmente es el cine que ha terminado por devorarme, ¿no? Me ha mostrado de alguna manera su ojo blanco. Por razones políticas y sociales, tenemos también aquí el intercambio con Kiarostami en torno a por qué se hizo pasar por Mahbalbaf. Sabsián dice que no le fue fácil, que la familia le dio toda la atención y el respeto, e hicieron todo lo que él le pedía porque pensaban que era el director. Pero si hubiera sido una persona pobre, si no fuera por la impostura, no lo hubieran hecho. Lo sentía cuando volvía a mi propia identidad, a mi propia clase social. Lo lleva a ver a esta familia justamente El Ciclista, a un cine del centro, donde pasaban una versión no censurada, entonces ya tenemos aquí también una referencia a la censura que en esos años comenzaba a actuar, y Kiarostami le pregunta por qué quería que vieran esa película, porque el director entiende los sufrimientos de la sociedad, los problemas de la otra clase social. O sea que hay una suerte, digamos, de confrontar a esta familia de clase media justamente con la miseria, digamos, que efectivamente este hombre vivía, ¿no? Bueno, Kiarostami, hablando de esta película, dice: lo más importante que yo quería lograr es que el espectador supiera que ponemos en una serie una sucesión de mentiras para llegar a lograr una verdad más grande, ¿no? Entonces tenemos aquí la mentira y la verdad, ¿no? Como justamente podríamos decir obtener de mentira verdad, ¿no? Como se dice en castellano, y algo así como justamente producir de alguna manera la verdad que la ficción termina filmando a partir de, podríamos decir, las mentiras que están puestas en escena, están representadas, como bien decía Fernando en el comienzo, ¿no? Una de las últimas preguntas que le hace Kiarostami es muy interesante también. ¿Qué tan lejos hubiera llevado esto?, le pregunta a Sabsián. Y la respuesta de Sabsián es, de alguna manera, me parece, hasta analítica. Le dice, ¿hasta dónde ellos, hasta dónde la familia hubieran podido? Me parece muy interesante esta respuesta de llevarlos hasta el punto donde ellos hubieran soportado ver justamente esta cuestión, ¿no? Lo que podríamos decir lo descarga, ¿no?, en el testimonio que da de toda verdadera mala intención de farsante, podríamos decir, del personaje. Es cierto que el encuentro con la mujer de la familia en el autobús es puramente contingente y que la trama se va tejiendo de manera azarosa también. Sabsián no parece verdaderamente estar habitado por una voluntad de engañar a esta familia. Encontramos aún una crítica al régimen cuando dice que durante el emprisonamiento, cuando estaba en prisión, pensaba en un verso del Corán. El verso del Corán es: pienso en Alá y todas mis angustias pasarán. Pero justamente, dice él, mis angustias no pasaban. Luego un buen hombre pasó y retrató todos mis sentimientos en películas, haciendo referencia a Mahbalbaf, justamente. Entonces el cine, podríamos decir, se sustituye a la religión. Si ésta no logra absorber el mal del pueblo, al menos queda la posibilidad de retratarlo, de dar testimonio de ella a través justamente del arte. Aquí es donde Sabsián habla por Kiarostami, por Mahbalbaf y otros directores que sostuvieron al régimen en el comienzo, pero que a esta altura, 10 años después de la revolución, comienzan a criticarlos. Sabsián da una bella definición del arte, inspirada en una frase de Tolstoy. El arte, dice, es cuando cuando tú estás actuando de algo que has experimentado dentro tuyo, es la experiencia de esto, ¿no? Es una definición, podríamos decir, a la Stanislavski, pero que justamente donde está hablando de él, ¿no?, de cómo él termina actuando justamente esta experiencia del dolor que ha sufrido. Hossein anota al final de su cuaderno, después de tomar nota de la dirección de la familia, dice que anotó el final trágico. Hay que decir que el final de la película no es trágico, tampoco es un happy end, no es moral, ni un final imbuido de pedagogía. Aunque el padre de familia se deje ir un poco a la moral, me parece, diciendo: espero que ahora haga el bien y nos haga sentir orgullosos de él. Kiarostami, que toma partido por Sabsián y por su gesto, nos ofrece un final donde las cosas parecen equilibrarse y parecen alejarse del final trágico previsto por nuestro personaje. Sabsián pide perdón y el perdón es aceptado, el padre dando su bendición a los buenos actos a venir para aquel que ha entendido el mal que ha hecho. Es o hay aquí como una buena intención
que al pedir tan profundamente disculpas con lágrimas en los ojos frente al mismo Mahbaraf en el encuentro arreglado y frente a la familia cuando le va a llevar flores, ya lo ha hecho de algún modo, justamente este perdón, restituyendo al final de la película las cosas en su lugar, al menos respecto de los personajes, no ciertamente en relación al malestar que la película muestra y que crece en Irán, justamente algo de lo cual las películas subsiguientes de Kiarostami continuarán a dar cuenta. Para concluir, me parecía que justamente la chifladura discreta aquí se desplaza a lo social, al gesto mínimo, al gesto mismo de Hussein, que podría pasar un poco por un gesto chiflado, donde un chiflado, que nombra a este semestre del ciclo, hace más referencia, me parece, a lo fallado de la condición humana, podríamos decir lo fallado y lo fallido incluso, con este final trágico que anticipaba Sabsian y que no termina teniendo lugar, que a un modo de locura singular y clínica. Algo así como lo que Antonin Artaud llamaba una especie de pérdida constante del nivel normal de la realidad. Las razones que avanza nuestro tierno Sabsian son tan corrientes, y es cierto que aquí la admiración por los directores de cine, como lo decía Fernando, en Irán que son los directores de cine que son tan populares en Irán como los jugadores de fútbol, que no dan para hacer de él, de nuestro Sabsian, ni de su gesto, un loco, y que junto al trasfondo político y social de la película, pone en escena la inventiva de la que es capaz un sujeto cuando, creyendo tener poco para perder, se encuentra llevando al límite justamente de sus consecuencias lo que él puede poner en acto. Lo trágico entonces no se encontrará en el desenlace tan temido de la trama, sino que se desplaza al comienzo mismo de la misma, es decir, con la historia de la farsa, sustituyéndose a lo trágico bajo la forma justamente de la chifladura ordinaria. Bueno, estas son algunas ideas que había apuntado. Para que la discutamos, ¿no? Por supuesto. Bien, muchas gracias, Fabián. Bien. Pablo. Bueno, un montón de cosas para decir. En primer lugar, cuando vi la película me acordé de una práctica que inventa Lacan. Los que son psicoanalistas y están aquí la recordarán, que es la presentación de enfermos, ¿no? Es decir, el juicio, cuando Kiarostami logra ficcionar, documentar, mostrar esa topología extraña entre realidad, verdad, ficción, etcétera, que pone en toda su película a girar, es una especie de presentación de enfermos, ¿no? Lacan traía un loco y le daba con un coro griego de público que lo escuchaba y un entrevistador, le daba una dignidad a la chifladura de ese tipo que daba testimonio. Y enseñaba muchas cosas esas presentaciones sobre la chifladura de cada uno. Simplemente un recuerdo, porque cuando veía el juicio filmado por Kiarostami, estando Kiarostami además ahí interviniendo, como una especie de entrevistador, incluso mejor que el juez, porque iba a algo, como decía Fabián, más subjetivo, me hizo pensar en esa práctica clínica tan interesante. Por otro lado, y que lo tomó tan hermosamente Fernando con la chifladura del director de cine, ¿no? Con el que se cree, cómo hace para hacer creer a otros que lo es. Esto está todo el tiempo en Close Up. Recordaba una definición clásica del psicoanálisis, que es que, no porque el psicoanálisis vaya a interpretar la película, pero nos hace recordar la película de Kiarostami. Kiarostami lo sabe sin el psicoanálisis, que es que la verdad tiene siempre estructura de ficción, ¿no? Y me parece que aquí en esta película eso se ve bien, en todas estas topologías que van y vienen entre real o realidad y ficción, pero a la vez me preguntaba si
esto nos muestra algo también de la sutil chifladura singular de cada uno, ¿no? Es decir, si el fuera de norma de cada uno, sea ser un director de cine o ser un psicoanalista o ser un cinéfilo, lo que sea, no tiene una topología entre realidad y ficción un poco a lo close-up, ¿no? Es decir, torcida, que va y viene. Quizás me gustó mucho la definición que trajiste, Fabián, de Artaud, ¿no? Una especie de pérdida constante del nivel de realidad. Es decir, que porque en la chifladura de cada uno hay ficción, por supuesto, pero esa ficción pasa al plano de cierta verdad o de cierta realidad, ¿no? Se arma un lío, una separación con la realidad y a la vez una entrada de la ficción en el mundo, por lo menos para cada uno. Pero me parecía que esas relaciones entre verdad, ficción y realidad nos enseñaba mucho Kiarostami y Fernando y Fabián sobre esto. Después tenía alguna cuestión para discutir sobre el final. Decía Fabián que hay algo del perdón y la bendición, ¿no? Y que si bien Kiarostami no es moralista, quizá el padre aparece ahí como... A mí, yo lo vi desde otra perspectiva. A mí me pareció como, además como con esta ironía, no sé si ironía, pero esta exacerbación de las flores, del encuentro, el abrazo con el director, ¿no? Todos se reúnen después del perdón, él llora, Sapsian llora. A mí me pareció como, bueno, aceptemos la chifladura, ¿no? La chifladura de Malbach, la de Kiarostami, la de Sapsian, la de esta familia que no sabemos si es víctima o al final termina un poco cobrando alguna notoriedad por esto. En fin, estas eran algunas cosas que me provocaron y conversamos. Gracias, Fernando y Fabián. Sí, hablando de la presentación de enfermos, yo pensaba que la firma, ¿no? de Kiarostami, ¿no? De introducirse en el cuadro, en la película que él mismo está filmando, ¿no? Es muy particular en esta película, porque, digamos, no es que se incluya en la película solamente para, como muchos directores hacen para que se lo vea, es como que se incluye en la misma película que está filmando, ¿no? Es como Lacan decía que el analista se incluye en el caso clínico que escribe como Velázquez en el cuadro de las Meninas, ¿no? Es decir, que el cuadro se hace a partir de que el pintor está ahí mismo incluido. Y algo parecido pasa con Kiarostami en el juicio, digamos, ¿no? Donde se vuelve justamente juez, pero no para juzgarlo, sino para darle la palabra justamente a Sapsian a ver se explique realmente, ¿no? ¿Qué lo llevó a esto? Entonces me parece que hay una función ahí del director de cine que aparece redoblada, no sé qué piensa Fernando, ¿no? Pero de producir esta ficción, pero incluyéndose el mismo como el que está en el origen mismo de esta ficción. Es muy fuerte, me parece, ese gesto de Kiarostami de incluirse en el documental que está filmando, ¿no? Es mostrar realmente que es todo ficción, digamos, y que eso mismo está siendo representado porque él está ahí, ¿no? Como director. En línea con esto que decís, en el final de la película, cuando se los ve en la moto yendo a la casa de la familia, visualmente el vidrio de la camioneta, de donde sea que se está filmando, está fracturado, ¿no? Casi como si algo de eso que nos separa de eso que estamos viendo también se empieza a romper, ¿no? O sea, se mete el director, pero también hasta casi que nos está empujando a meternos nosotros también en eso. Nada, una Además, observación. además es toda una escena que ellos salen de cuadro, el sonido se pierde, se nos cayó el sonido, se los escucha y no se los escucha, se los ve y no se los ve. Es genial, eso es genial. Sí, porque ahí Kiarostami utiliza ciertos elementos del documental que generen la apariencia de la fragilidad de la captura. No, seguramente eso está hecho en postproducción,
O sea, como que le Ah, pusieron no, no es pura realidad de un camión que los sigue. No, no, no. O sea, obviamente, digamos, ahí hay un set, hay un camión, hay un señor que dice acción, vayan por ahí, los vamos a ver reflejados en el vidrio y seguramente tienen todo el diálogo. Fíjense que no hay ninguna parte del diálogo sustancial que se pierda. Y a la vez eso también lo usa porque él en el juicio, que no es el juicio real, es una puesta en escena, se ve al Ah, sí. microfonista ahí porque es un elemento que da, que apoya la documentalidad. Incluso cuando Kiarostami habla con él por primera vez y acoto en relación a, a lo que hablábamos recién, eh, a Kiarostami casi no se lo ve, Kiarostami casi no aparece y eso está puesto atrás de un vidrio como si fuera algo robado, como si fuera algo que se está agarrando desde un lugar no permitido, digamos, ¿no? Para mí, al final, para mí hay un par de cosas en relación a las cosas que se dijeron. Por un lado, una cuestión clave del cine, que es la identificación. Es tanta la identificación del personaje protagonista, que es el farsante, en relación a la película que él vio y con la que se identificó, tanto que la hizo realidad, que terminó siendo él el protagonista de una película de un director iraní, digamos, ¿no? Y en el final, el final para mí de la película es el viaje en moto. Lo que sigue justifica el viaje en moto. Sin eso, ¿para qué lo viste ir, digamos? Y el viaje en moto es como la fusión, que además se parecen. Sí, son parecidos. Sí. Entonces es como que, bueno, ahora ellos dos son el director, porque el director lo acepta y casi se podría decir que la película es una codirección de alguien inspirado en un director que generó la película que dirigió otro, digamos, ¿no? Y de todas maneras yo creo que el abordaje de Kiarostami es muy original a un tema que está en la esencia del cine. Porque, por ejemplo, vos decías, Pablo, F de falso, de Orson Welles. El ciudadano, el ciudadano empieza con un documental de una persona inspirada en alguien que existió, pero que no existe esa persona. Pero te coloca, digamos, el ciudadano, ¿qué dice? Empieza diciendo así, vean este documental de esta persona. O sea, al espectador le dice, esto es verdad. Ahora, traten de entender qué fue lo último que dijo este tipo antes de morirse. Entonces, un poco yo creo que ahí está la... Es más, voy a ir más atrás todavía, porque esto yo lo estoy poniendo en mi nueva película. La película que se considera el primer documental de la historia del cine es una película que se llama Nanook of the North, que en Argentina se conoció como Nanook el Esquimal, de un director llamado Flaherty, que es un esquimal, es la vida de un esquimal. Pero no es un documental, porque Flaherty fue, le dijo, mucho gusto, señor Nanook. Mire, ahora vamos a filmar esta escena en la que usted construye el iglú. Entonces, colóquese ahí, yo voy a estar desde acá con la cámara y hágalo de tal manera. O sea, Nanook hace de sí mismo para una ficción que está construyendo Flaherty, ¿no? Entonces, un poco, casi se podría decir que el documental no existe, digamos que todo es una organización, porque incluso si uno fuera a un hecho sin ser visto a registrarlo, después para mostrarlo, hay una manipulación en el lugar donde uno dice, acá empieza y acá termina. Esta toma, y después pongo esta otra que empieza acá y acá termina. Entonces, un poco lo potente de la película creo que es
que creo que es cómo aborda este tema y el lugar también en el que él se pone, digamos, me parece que es genial la película. La película es fabulosa y creo que es una película sobre el cine. Y también, y en ese sentido, creo que el abordaje desde el psicoanálisis es muy interesante, porque también habla de algo que nos atraviesa a todos, que es la necesidad de ser aceptados, de ser valorados, de que el lugar que uno asume sea creído y valorado, y entonces un poco habla de todos nosotros. Por eso la película logra, así como el protagonista se identificó con el protagonista de esas otras películas y se transformó en eso, la película logra que nosotros nos identifiquemos con él y nosotros lo perdonamos antes que los padres. Nosotros decimos, bueno, no pueden condenarla a esta persona, porque solo no, fue un gesto casi de amor el que hizo. Fernando, a mí me parece que Kiarostami, por si no teníamos claro lo que estaba, la operación que estaba haciendo, casi al final del juicio hace que se vea el GOF, el micrófono, ¿no? Que se vea algo del set, como para realmente dejar claro, ¿no? La operación Kiarostami sobre esta. Ahora, por lo que decías, no se puede generalizar, justamente hablamos de la sutil chifladura de cada uno, pero por lo que decías, uno podría pensar que la chifladura del director de cine es la de documentar, es decir, ficcionar, dar a conocer mediante un montaje alguna chifladura de alguno, es decir, contar una historia. Sí, testimoniar el mundo, dar testimonio, ¿no? Dejar asentado. Yo brevemente, porque tiene mucho que ver con esta película y por eso me impactó mucho y me quedé muy. Voy a completar con un sincericidio muy Vamos fuerte. a ir todos a ver tu próxima película, además Sí, de La vean Boya La que Boya, recomiendo. vean La Boya, que es una Es película hermoso. sobre eso, que empieza siendo un documental que yo hago sobre mi amigo de mi pueblo, que se quedó en el pueblo y se transformó en poeta, y que podría ser yo si me hubiera quedado ahí, y que a través de él descubro mi historia familiar, mi padre, mi abuelo, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero es completar la anécdota de Amaicha del Valle y de Tucumán, porque sucedió algo muy interesante que ustedes van a poder comprobar después en el tiempo, hacia el futuro, y yo mismo, qué es lo que pasa con esto. Yo fui a Amaicha del Valle el primer día, presenté la película y recibí a toda la comunidad maicha con la cual nos adoramos, con la que hicimos la película juntos, y recibí así amor y una cosa de gratificación enorme. Volví a Tucumán y me tuve que quedar una semana y media porque era jurado del festival y ya me habían pagado el pasaje, no iba a volver a Buenos Aires, tenía que ver las películas, ya me quedé. Y decidí jugar, igual que el protagonista de esta película, a la reflexión que yo hice, que fue, yo tengo que hacer otra película acá, pensé yo. Bueno, voy a jugar a que voy a hacer otra película acá, me dije a mí mismo. Y entonces rápidamente pensé una película, porque los que hacemos cine tenemos muchos proyectos, ¿no? Y había uno que tenía en la cabeza y decir, esta es la película que voy a hacer. Y entonces me empecé a juntar con productores tucumanos, porque obviamente yo estaba de jurado en el Festival de Cine de Tucumán, rápidamente hablé con la gente de la organización del festival y dije, quiero encontrarme, voy a hacer otra película en Amaicha, quiero encontrarme con productores y buscar un socio, porque hay un modo también de obtener dinero a través de las leyes provinciales y ahora cada vez es más difícil, hay que armar cosas así. Y me empecé a encontrar con gente a las que le contaba, bueno, yo voy a hacer una película, la película es esta, trata de esto, esta es la estructura de producción que quiero armar, la quiero hacer en tal lugar, y obviamente como mi experiencia de Abayay en Tucumán es bastante icónica, todos me decían, sí, a mí me Vos interesa. no tenías ningún guión.
No tengo un guión, pero tengo una idea desde hace Una muchos idea. años. Tengo Ajá. una idea que es muy buena, que es muy A ver, buena. contala. Bueno, básicamente es, la voy a hacer la película, ahora la voy a hacer, obviamente, pero básicamente es sobre un personaje que, digamos, históricamente existió siempre un personaje que es el encargado de la eutanasia. En lugares de ese estilo hubo un personaje siempre que iba y te mataba, o mataba al familiar que estaba sufriendo, digamos, era... Y entonces es un personaje que se coloca en un lugar ético, moral y legal muy complejo porque es un asesino, pero es un asesino que alivia, es un asesino buscado y que, bueno, la película es eso, es Que cumplía una el función social. exactamente, y Claro, humana, y claro, humanitaria, claro. digamos. O sea, digo todo esto y no puedo dejar de pensar, uno de mis directores favoritos que conocí y que frecuenté en mis años en Italia, que es Monicelli, director de Los desconocidos de siempre, una película muy famosa, la comedia all'italiana, Amici miei, grandes películas. El tipo tenía una enfermedad terminal y casi como un acto simbólico se tiró de la ventana de la clínica San Giovanni y se suicidó cuando lo tenían internado ahí y no, obviamente en Italia la eutanasia no existe y entonces tuvo casi un acto público, digamos, ¿no? Tomó partido, digamos. Entonces pienso mucho en eso, pienso que es un tema muy rico, con muchas y entonces, jugando porque tenía tiempo, me construí la posibilidad de hacer una película. Ahora está en mí, obviamente, el laburo de escribir el guión, armar la producción, los actores más o menos ya los tengo en la cabeza, ir a Tucumán y tomarme en serio este juego, digamos, que en definitiva eso es hacer una película. O sea, es concebir una historia, y construirla y hacer los pasos, digamos, la diferencia entre el protagonista de primer plano y de close-up y un director, es que el director conoce los mecanismos de cómo se construye una película, así como un carpintero sabe cómo se hace una mesa. Me refiero al oficio de hacer las cosas, ¿no? Pero lo Entonces, fundamental es el loco deseo de contar esa historia singular. básicamente, y yo siempre dije, y lo sostengo, y con todas las contradicciones y la complejidad que eso tiene, hacer una película hoy hay que conseguir, no sé, 300 millones de pesos para hacer una película. Una película mínimamente industrial, también se puede hacer con 50 o con 20, pero de hecho esos son los budgets con los que yo hago las películas, que las produzco yo, digamos, ¿no? Pero, o sea, no, las produzco yo, no es que yo pongo el dinero, sino que gestiono los mecanismos para la obtención de ellos, ¿no? Pero, uy, estaba por decir algo y se me fue. Bueno, perdón, sepan disculpar a este señor que ya pierde la memoria, No, pero lo no me que... olvido de la... Ah, Ah, ya sé, me acordé. Lo que siempre digo es, más difícil que conseguir el dinero es construir la convicción. Eso es lo que te lleva a hacer una película. Y yo que tuve la suerte de hacer varias películas, lo puedo testimoniar, digamos. Hice películas sin nada de dinero. Hice películas con $400.000 y hice películas con $40.000. Pero no fue ese el punto. El punto fue haber adquirido la creencia y la convicción suficiente como para convencer a todos, incluidos los que ponen la plata, de que vamos a hacer una película. Y ahí está el kit de esta película de la que estamos hablando, ¿no? Fue tan fuerte la convicción de este personaje que aunque en algún momento lo descubrieron como un engaño, su convicción llevó a que finalmente se hiciera la película.
Sí, justamente en ese sentido iba mi intervención antes de que empiece a hablar Fabián, respecto de la distinción entre farsa y ficción. Porque en la ficción está puesto el deseo, hay una identificación masiva de Sarcián con el director, y él dice, no fue una farsa porque nunca aparecí con un maletín de director, no utilicé auto, ¿no? Él hace una distinción, él se creyó el director, o sea, está ahí, lo estaba jugando, en ese sentido era, ¿no? Tal Ahí cual, hay tal una cual. verdad, ahí hay una En, verdad. en su locura, él dice en el juicio, yo era Malbacbaf, ¿no? Claro, Yo era él. claro. Yo me sentía muy bien porque lograba ser él. Tenemos dos manos levantadas. Fabián, Sí, ¿querías decir algo? sí. Simplemente, antes de dar la palabra, porque vi que habían dos manos levantadas, simplemente como tenemos la suerte de tener a Fernando, ¿no? Un director, me decía, bueno, esto que vos marcabas, Pablo, ¿no? Es decir, bueno, es cierto que como vos decís, Fernando, el director juega, ¿no? En mostrar, digamos, algo que quiere mostrar, ¿no? Una ficción, pero ¿qué hay de la chifladura del director, ¿no? De lo que podríamos decir la chifladura del director. Quiero decir, la marca del director, porque no es solamente ficcionalizar, digamos, una historia, es darle una marca también, ¿no? El estilo del director, ¿no? El estilo quizás de Fernando, el estilo de Fellini, el estilo de Kiarostami, que es un poco cómo el director hace pasar algo de su chifladura en esa historia que cuenta, ¿no? Quizás nos puedas decir algo de esto, digamos, ¿no? Me gustaría, ya que te tenemos aquí, es un lujo, ¿no? Tener al Pues director veo aquí. que en la boya algo se ve de Claro. eso, de Fernando. Sí, y también, bueno, obviamente como cualquier actividad, como cualquier, a mí me gusta decir la palabra oficio, como cualquier oficio, porque me parece que le da lo atraviesa de una humildad que lo equipara al oficio, a cualquier oficio. Hay un montón de cuestiones relacionadas con el saber y una serie de capas y de elementos que construyen todo eso. Obviamente, las cosas con las que cuenta son los diálogos, los actores, la puesta en escena, todo eso son las herramientas, los movimientos de cámara, los encuadres, la luz, el arte, las escenografías, las locaciones, el fuera de campo. Por ejemplo, ahí nosotros vemos una decisión de Kiarostami de estar a borde de cámara y de no. O sea, lo podríamos haber visto conversando pero él se sienta de espaldas a la cámara que está afuera y al que se lo ve es al protagonista. Esa es una decisión. Ahí está la marca de Kiarostami también, digamos, ¿no? Y también el sonido, el uso del sonido, cuando se deja de escuchar, cuando qué muestra cuando muestra el microfonista ahí y se ve el micrófono. Si se ve el micrófono no es un gesto de ingenuidad. Si en un rodaje vos estás haciendo una escena y se ve el micrófono, alguien va a decir micrófono en cámara, corte, vamos de nuevo. ¿Por qué? Porque el micrófono en cámara lo que hace es decir al espectador que estaba completamente adentro de una situación ficcional, decirle, no era una situación ficcional, están haciendo una película, porque hay un elemento de la construcción ficcional que lo delata. Por eso es importante que no se vea el micrófono. Sino, o sea, ese es el motivo, salvo que estés haciendo algo que la construcción ficcional quiera aparentar ser documental, que es lo que pasa en esta película, ¿no? Y un montón de otros elementos, el montaje, la música, dónde aparece la música, dónde no hay música, todas esas herramientas con las que cuenta el director que tienen que ver con su formación, con su experiencia, y después hay un montón de cosas atrás de cámara, que es un equipo de 70 personas, 2 meses de trabajo cada día, la organización de eso, el mundo que cada persona es, cómo se vincula el director con todas esas personas, cómo involucra los saberes de las otras personas y se construye una cosa colectiva. Bueno, un montón de cosas para las cuales yo, digamos, toda mi vida es eso, todas las experiencias que tuve, mi formación como estudiante de cine, mis experiencias como asistente de dirección y después, por suerte, un montón de cosas que pude filmar, aprender a dirigir a los actores, aprender a entender la exposición del actor,
poder jugar ese juego desde adentro, que es lo que hace Kiarostami y demuestra su sapiencia, porque puede jugar. Yo muchas veces cuando dirijo, hice no hace mucho, bueno, sí, en el 2015, una serie sobre Los Siete Locos y los Lanzallamas, las dos novelas de Roberto Ar en la televisión pública. Y eso ya me agarró muy consolidado en mi oficio. Yo fui muchos años a entrenar poniendo el cuerpo como actor y aprendí a jugar el juego. Y entonces cuando ensayábamos o mismo cuando filmábamos, podía meterme adentro de la escena, jugar con ellos y desde ahí decirles, sé tal cosa, anda para aquel lado, esto no lo digas, esto decilo, jugando con los que estaban jugando, que eso es lo genial de los actores. Y por eso la actuación es algo tan terapéutico, y acá, digamos, es de lo que estamos hablando, porque es un espacio donde, me refiero a ir a una clase de teatro, es profundamente terapéutico porque es un espacio donde está permitido ser otro, que puede ser un idiota, un asesino o un monje, digamos, Bueno, ¿no? pero Fer, me parece que Fabián traía que a pesar de todo este atrás, de todo este saber, de todo este oficio, o de jugar a ser otro, hay algo del estilo, de la marca singular, del modo de usar todo eso, que es de Fernando Spinner, que se ve algo, o de Kiarostami, ¿no? Que algo pasa ahí que Sin hace duda, que un director sea especial o distinto o singular por el sí. uso, el modo en que usa todo eso, ¿no? Sin duda, porque con todas esas cosas, finalmente lo que hace es tener una mirada propia sobre aquello sobre ese universo que va a abordar o que aborda, ¿no? Escuchamos a las manitos, se pueden ir Sí, desmuteando, ¿nos ayudás, Lío? Guillermo, Guillermo, adelante, ¿no? Bueno, yo después del nivel que pusieron esta conversación, Fernando, no sé si no me da un poco de vergüenza decir algo. No, por La verdad favor. que todo lo que habló de esto, que sería un poco lo que los griegos hablaban, la tecné, esa capacidad de pensar, de reflexionar y poner en práctica un saber, digamos, ¿no? Me parece fantástico, la verdad. No, yo lo que quería mencionar es que a mí una cosa que me parece que me impactó fue el tema de que hay una identificación de él por el tema de la pobreza con ser alguien, digamos, con ser... Y hay también una identificación de la familia con la querer participar en eso, ¿no? A mí me parece que cuando hay esta cosa de impostor, digamos, el otro también quiere creer, ¿no? Entonces, me parece que la familia también quiere aceptar y la mujer cuando está en el viaje con él, que él tiene el libro del ciclista y le empieza a hablar con él, ella me parece que se empieza a entusiasmar como para entrar en el juego, digamos, ¿no? Y por eso él tiene éxito. Y me hizo acordar un documental que yo vi que se llama El Impostor, precisamente, que es un documental de un chico que es de Estados Unidos, no me acuerdo exactamente, de 10 años o algo así, que se pierde, un chico rubio de ojos celestes, y pasan como 3 años, no aparece más, y se cruza de casualidad con uno que está escapado en Europa, un hijo de un argelino, que los cruzan a los dos, la policía, que yo diciendo es él. Ahora resulta uno que es rubio de ojos celestes, el otro es un hijo de un argelino morocho, 2 años más grande y de ojos negros, digamos. Y la familia quiere creer que él es el hijo perdido, porque hay circunstancias familiares que hacen como una culpa, digamos, y entonces algo, hasta que un investigador se da cuenta de que es falso y se arma toda una trama. Pero me pareció interesante el tema ese, como que cuando hay un... Y justo lo que hablaban Vicky y la otra compañera que habló antes, porque una cosa es la farsa del tipo que engaña, como hubo como el de Astiz, digamos, que se hizo pasar por alguien que no era para... Y otra cosa es el que se identifica, como también alguien habló con la pasión, que se identifica con alguien para ser otra persona, digamos, ¿no?
Y entonces del otro lado tiene que haber alguien que también necesita esa identificación como para creerlo, ¿no? Y yo creo que un poco pasó eso en la familia, ¿no? Y después el otro comentario breve que quisiera cerrar es, yo creo que hay una actitud de amor, por eso no termina en tragedia, pero también incluso desde el juez. El juez le cree y va instando a la familia a decirle, bueno, pero ¿por qué no lo perdona? Digamos, si alguno se arrepiente, acá esto lo cerramos en 5 minutos. ¿Para qué lo vamos a castigar? Entonces hay una actitud ahí de amorosa como para, digamos, perdonar, digamos, como para decir, bueno, este muchacho no tiene antecedentes, qué sé yo, dejémoslo pasar, ¿no? Bueno, eso solamente. Silvia, ¿querés hablar? Ahí va. Bueno, buenas noches. Gracias por la mesa, es fabulosa. Lamento haberme enganchado tarde, es que tuve que acompañar a mi madre al médico y esas cosas que suceden. Bueno, me gustó mucho esto que dijo Fernando en relación a que finalmente el personaje consiguió ser el protagonista de una película. Eso o sea, fue una clave como para la relectura de toda la película maravillosa. Me encantó, se la recomiendo a todo el mundo, está en YouTube, así que... Bueno, otra cosa es recomendar la peli de Fernando Lagoya, que es una de las más poéticas que vi. O sea, soy nadadora además, entonces me resultó como cerquita. Y tiene una poesía deslumbrante, hermosa, 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 hermosa. Te digo, tenés películas mucho más famosas, me las vi casi todas, pero esa es mi favorita. Gracias. Y la otra es que hablaste de este personaje mítico que las familias llamaban para matar a su deudo. Existe esa película, se llama El Despenador, la hizo Miguel Cohen. No, lo conozco a Miguel Cohen, pero él lo que hizo fue una especie de documental de un personaje que va tras las huellas del mito, pero que devela muy poco del personaje y básicamente es la historia de alguien que va tras las huellas de un mito. Claro. Lo conozco a Miguel también y vi la película. Pero esto que yo estoy pensando en una ficción de época, con un personaje que lo hace y poniendo sobre la mesa la complejidad ética y humana del lugar que encarna este asesino piadoso, digamos, ¿no? ¿Estás muteada, Silvia? Ahí va. Sí, ahora te escuchamos. Ahí va, ahí va. Bueno, no, que en la peli hay muestra bastante eso, sobre todo en los rituales de la pura. Bueno, nada, todo lo que vos ibas contando, a mí me llevó a esa película que vi Claro. el año pasado, que es divina, otra de las películas que recomiendo. Recomiendo La Goya, recomiendo El Despenador, así como, sin duda, disfrutables películas que dejan huella. Así que bueno, Gracias. eso, gracias. Gracias, Silvia. Vivi. Vivi. Sí, ahí va. Bueno, yo me quedé pensando en un detallecito muy pequeño que, no sé, es una pregunta que hago, ¿no? Si no hay un instante en la película de algo que no se puede ficcionar, ¿qué es? Entre que él dice, filma mi sufrimiento, ¿no? Y está en la cárcel, y desaparece puertas adentro de la cárcel, ¿no? Ese momento donde, digamos, yo pensaba, bueno, por ahí el sufrimiento se puede ficcionar, pero la angustia no, ¿no? Digo, Lacan lo que dice es que
el único afecto que no engaña, digamos, que no se puede ficcionar es la angustia. Pero si estuviese, digamos, en la película, si lo pudiéramos ver, ya sería ficción. Pero el director hace esto, este movimiento, ¿no? Que es, filma mi sufrimiento, dice, saluda ahí a los que lo cuidan tan amablemente, que uno, ¿no? Dice, uy, qué amor, qué amorosos que son todos en esta cárcel, y entra, y cuando se cierra esa puerta, que ya no vemos, que es esa escena donde suponemos, no el sufrimiento, sino la angustia, ni siquiera la podemos ver, y me preguntaba si ese pequeño instante de ese movimiento que hace el director no tiene que ver con querer mostrar que hay algo que no entra en la ficción. Bueno, no sé, pensé en eso. Yo Gracias. hago un comentario sobre lo que decís porque también lo pensé. Digamos, el mundo carcelario, uno tiene un imaginario de la locura, del dolor, del avasallamiento del ser humano que se vive adentro, ¿no? Entonces, yo también lo pensé, dije, epa, así no son las cárceles. Al mismo tiempo, creo que tiene que ver con algo de lo que estábamos hablando. Claro, pero yo lo pensé, perdóname, Sí. yo pensé la cuestión de la cárcel también como una metáfora, como una ficción, ¿no? Como algo de la propia cárcel de la que no escapamos, digamos, porque mientras podamos ficcionar, siempre vamos a escapar aún de la, digamos, de la cárcel más cruda, ¿no? Las historias de cárceles, que además, bueno, las películas de cárceles que hay un montón, pero digo, la verdadera cárcel, ¿no? Sería eso que ahí la película no ficciona, que es cuando él desaparece detrás de esa escena, pero previamente dijo, filma mi sufrimiento, ¿no? Claro. A eso iba yo. Sí, a mí me parece que está muy bien lo que decís y tengo dos reflexiones. Por un lado, hay una clara decisión de qué contar. Digamos, que él no se meta, que Kiarostami no se meta en ese mundo, en el mundo carcelario, y que lo deje, yo diría más que no ficcionar, no contarlo, directamente decide no contarlo, y ahí está la mano de un director. ¿Qué decide contar y qué no decide contar? A la vez, eso lo aleja de un riesgo posible, que es la película carcelaria. O sea, hemos visto muchas películas carcelarias en donde se ve el sufrimiento físico, moral y ético del preso. Y él decide no contarlo, porque al sufrimiento al que se refiere es el sufrimiento, para mí, que el personaje sufre, no por los dolores de la cárcel. De hecho, él dice, a los buenos nos hace bien la cárcel. Es una lección que aprendemos. O sea, no se queja de eso. El dolor y el sufrimiento de él, para mí, se refiere a esta cuestión del engaño. Claro, yo me refería a otra cosa. Yo me refería a que el sufrimiento tiene ya el miento, digamos, ¿no? O sea, el sufrimiento es ficción en ese punto. Lo que no se puede ficcionar ahí, que me parece que es el movimiento que hace el director brillante, es lo que directamente quita de la escena, pero que queda dicho, queda en el decir, ¿no? Eso pensaba. Okay. Por eso lo ponía del lado de la angustia, ¿no? Claro, como claro. eso imposible de ficcionar. Bueno, eso. Claro, claro. Okay. Y retomo un poco esto que decías, pensando un poco Sí. en la idea de que quizás lo interesante no es, como decía bien Fernando, no caer en una película carcelaria en donde mostrar Claro. el crudo, o, como decía Fabián, ¿no? Los sufrimientos que supone todo lo que no se dice pero que está implícito respecto de lo social, ¿no? Sino Exacto. sugerirlo
bordearlo, y desde ese lugar justamente nos mete más aún en eso no dicho, en eso no mostrado, que quizás si lo mostrara crudamente, ¿no? El tipo pobre no pudiendo comer, el tipo sufriendo en la cárcel. No está dicho, pero está tan bien sugerido que es lo que nos permite saber algo del sufrimiento de este personaje. Y una cosita, ya que aprovecho, cuando me puse a leer un poco sobre la película Kiarostami, se me ocurrió preguntarle a Google qué fue de la vida de Sauciano. O sea, del tipo, ¿qué fue de la vida de este tipo? Y no fui la única que lo preguntó, porque en Google ya aparece la pregunta preformada, o sea, unos cuantos se han preguntado lo mismo. Y es interesante porque, bueno, hay algo de esto de lo social, el tipo después de ser protagonista de una película, o sea, de haber logrado, de algún modo, como dice Fernando, dirigir y protagonizar una película, o sea, su chifladura lo lleva a esto. Su vida vuelve un poco a lo de siempre, pero distinto, porque él estaba desempleado en ese momento y antes de eso trabajaba en una imprenta. Bueno, el resto de su vida transcurre vendiendo películas en la calle. Vende DVDs, o sea, vende ficciones. Un detalle de color, pero muy... Qué genial, qué genial. Bueno, su vida sufrió un cambio fundamental, que es que primero pudo ver su propia vida en una película, como cuando nos vamos lejos para poder tomar distancia de nosotros mismos, ¿no? Y de algún modo también, esto que contás está buenísimo, porque de algún modo se acercó a su deseo inicial, quedó vinculado al cine, aunque sea vendiendo como un mantero los DVD en la calle, quedó vinculado a eso, casi como un director, porque esa es una fantasía que yo tengo. Ponerme en la calle con una manta y vender mis propias películas. Ejerciendo su amor por el cine. Tal cual. Exacto. Sí. Lío, súmate, dale. Estás muteado. Ahí estoy. Bueno, no, simplemente siguiendo la línea en lo que decía Vivi, al final hicimos mucho más hincapié en la parte de nuestro título del ciclo que tiene que ver con las chifladuras. Esto último me parece tanto del destino de este sujeto vendiendo los DVD como de la pericia del director. Habla de la otra parte del título, de la sutileza, ¿no? Cómo hacer un cine de denuncia siendo un arte que no se vea lo que denuncia, ¿no? Haciéndonos creer que nos muestra algo objetivamente, sin ninguna marca, pero estos recortes, lo que edita, lo que pretende mostrar, donde subraya, no queda tan explícito y me parece que es muy sutil, ¿no? Lo que decían recién, mostrar o no mostrar la cárcel, hay tantos riesgos y hay tantas tentaciones. Me hacía acordar, salvando las enormes distancias, un documental que también comentamos antes de empezar el ciclo, el de Herzog sobre el Grizzly Man, que también él queda dentro del documental, que tampoco es un documental, digamos, algo objetivo que muestra sin ninguna opinión o sin ningún recorte la vida de un sujeto, sino que quiere decididamente hacernos saber algo, pero no se nota tanto, por lo menos en esta, en la otra se nota un poco más. Bueno, está muy bien lo que traes, Lío, porque justamente la de Herzog no la pusimos por lo cruel, por lo quizás no tan sutil, ¿no? Ni del personaje que se hace morfar por los osos, ni de Herzog, quizá, que tiene una especial chifladura por contar ese tipo de historias, además. Pero también fue una posibilidad que barajamos, es verdad. Matías, ¿querías decir algo? Sumarte a la conversación. Acá Fabián creo que quiere decir algo. No, simplemente para rebotar con lo que decía Lionel, que efectivamente la sutileza ahí en cuestión es el malabarismo que tienen que hacer Kiarostami y Mahmalbaf
para mostrar justamente, para hacer una crítica social sin que sea censurada por el régimen. O sea, tienen ahí que maniobrar de manera sutil para que efectivamente denunciar sin que se note mucho, ¿no? Entonces hay una maniobra, digamos, ¿no? Ahí de los directores para mostrar de manera encubierta, ¿no? La crítica social que hace la película, ¿no? Otra cosa más, me parece, no sé qué piensan, pero efectivamente un poco en el sentido de lo que decía Fernando, ¿no? La película para mí termina efectivamente cuando lo encuentra Mahbalbaf al final en la calle y se van en la motocicleta. O sea, no, yo no hubiera puesto la escena al final con la familia, esa reconciliación con la familia es muy moral. Me parece muy moral y me parece que no hacía falta. Cuando él lo encuentra en Mahbalbaf y que hace un gesto así como que se inclina delante de él, ¿no? Es un gesto y se pone a llorar, ¿no? De emoción. Creo que ahí le da un cierre, ¿no? Le hace un punto de almohadillado a todo lo que hay desarrollado en la película, ¿no? Me parece. Y yo además, me creí que tenía un micrófono efectivamente Mahbalbaf y que, mirá, hasta qué punto, ¿no? Lo que vos decías, Fernando, es cierto, que pensé que no sabían que lo estaba encontrando, que lo iba a encontrar a Mahbalbaf y que entonces le pusieron un micrófono a Mahbalbaf para que grabe esto y que efectivamente los cortes de sonido era porque no captaba bien lo que el micrófono de Mahbalbaf hacía, ¿no? O sea que, bueno, yo entré en el juego hasta este punto, digamos. Bueno, ahí está la capacidad del director de hacernos creer lo que construye como verdad, ¿no? Bueno, Y de hecho eso es lo que todos vemos. Todos vemos que el tipo tiene un micrófono escondido, que está siendo filmado desde un lugar en el cual, digamos, que hay un acuerdo entre los dos directores de construir esa escena un poco a espaldas del protagonista, pero que en realidad es una ficción, estaban todos ahí, no es que, digamos, no es que salía justo de la cárcel en ese momento. no, pero es que uno se marea tanto con lo que es ficcional y lo que es documental que entras en el vértigo de esta historia, digamos, ¿no? Y te embrolla, Totalmente. me embrollo, en fin. Es que Una eso de es las justamente el preguntas cine, era ¿no? si la chifladura de cada uno no tiene ese rasgo, ¿no? La confusión un poco entre la ficción y lo real. Y Chicas, un sí, comentario al sí, dale, respecto dale. de quien citó a Herzog, porque Herzog es como el paradigma de que cada película es una vivencia modificadora, cada película que hace un director, ¿no? Es una vivencia modificadora que que te atraviesa y te coloca en una nueva dirección. En el caso de Herzog, sus películas son así, y es un personaje que está lleno de actos, como cuando se fue caminando desde Hamburgo hasta París para que una directora que estaba enferma de cáncer se curara, y en el camino escribe un libro, digamos, todo lo que él hace es extremo y modifica significativamente la realidad, digamos, ¿no? Vicky, Gaby, Vivi, ¿vos no querés sé, decir algo? Vivi tiene la mano levantada. Ah, no, no. quedó levantada. No, quedó desde antes, perdón, ya la bajo. Quedó, Ale, quiero hablar. Pero ¿no puedes abrir el micrófono? A ver, proba. Hola, ¿se escucha? Sí, No, yo quería retomar un poco lo que había, dos cosas quería retomar. Se dijeron un montón de cosas, ¿no? Lo que decía Pablo con el tema de la presentación de enfermos, que me gustó esa comparación. Este, digamos, a mí me parece que lo que hay, a mí me conmovió mucho la película. Me pareció genial, digamos, toda esta cuestión que estuvimos hablando de esa cuestión entre la realidad y la ficción y todo eso. Pero me conmovió por el alojamiento de la chifladura que es la película misma. Y a mí me parece que este hombre tuvo mucha suerte en encontrarse con Kiarostami, ¿no? De hecho, lo que contaba Vicky de su destino, digamos, de lo que terminó haciendo en relación al cine, me parece que tiene que ver con eso. Esa contingencia, quiero resaltar creo que Fabián lo tomaba también, esa contingencia del encuentro, ¿no? Eso por un lado. Y después hay algo que dijo Fabián, este,
voy a decir algo más. Digo, está la cuestión del alojamiento de la chifladura, pero eso me lleva a la pregunta si uno, digamos, qué chifladura se puede alojar y cuáles no. Digo, un poco atravesada por el momento político nuestro, ¿no? Y después una afirmación de Fabián, que me gustó la afirmación y quisiera que sea cierta y verdadera, es que el cine sustituye a la religión, decía Fabián. Y me pregunto si eso, yo creo que eso fue actual. Me parece que en este momento, no sé si no estamos en otro momento donde el cine sustituye a la religión. Por lo menos para este, digamos, podríamos decir, para este hombre, sí fue así, ¿no? Bueno, eso. Sí, de hecho, el lugar del director se parece mucho al de un dios. Por eso es genial que él le dice, uy, desde allá no se ve, no se va a ver muy bien la casa porque están los árboles, y los otros van y cortan los árboles, ¿no? O sea, como una palabra constructora, digamos, ¿no? Que de hecho es un lugar muy de Dios, el del director de cine. Dice, acá va a pasar esto, va a pasar de tal manera, vos sos esto, vos sos aquello, y sucede así. Eso es casi como un lugar de Dios. Pero entiendo también que te referís a un fenómeno que estamos viviendo relacionado con lo mediático y con el lugar que ocupan las imágenes que recibimos de verdad que llevan a esta situación política potencial, dramática, que estamos en vísperas de vivir y esperemos que no suceda lo peor que todos vemos que puede suceder. Trágica, Sí, más que nada la cuestión de no digamos, dramática, trágica. las imágenes, el vértigo de las imágenes en las redes sociales, digo, ya. Tal cual. Me Bueno, parece pero que la cuestión ahí no sé, del sentido en el sí. cine está como un poco perdido, incluso, digo, las películas, el hecho de ir al cine también, todavía por supuesto hay reductos, pero está como un poco perdido eso, Sí, por ¿no? supuesto. Sí, sí, sí. Digo, no es lo mismo esta época que aquella época de la calle Corrientes y esos cines que nombrábamos hace un rato, ¿no? Pero Tal además el cual. cine comercial se adapta ahora a los ritmos de las imágenes por internet. O sea, Exacto, bien, totalmente. la acción tiene que ser rápida, los guiones tienen que estar todo el tiempo en acción, no hay que dejarlo al espectador, digamos, descansar, porque la atención misma de los espectadores, hay estudios hechos sobre eso, estudios cognitivos, por ejemplo, que tienen que tenerlo todo el tiempo en vilo, porque justamente si no, no funciona, el productor no produce una película donde efectivamente se puede, como se dice, aburrir el espectador. O sea, hay toda un formataje, digamos, ¿no? de las películas como el del gran cine comercial a las imágenes por internet. Claramente, eso es así, ¿eh? Tal cual. Por supuesto, es gravísimo para el cine de autor, ¿no? Más bien. Sí, bueno, el cine de autor casi te diría que es una cosa cada vez que existe menos, digamos, ¿no? Y que tiene menos llegada. De De rara hecho, avis que por suerte algunos defienden, sí, por suerte obvio, algunos obvio, sostienen. obvio, es el gran cine, los clásicos y lo que Imágenes. se estrenaba en los 80 en las salas de estreno en la calle Corrientes, ¿no? Tal cual. No, pero tenemos ahí unas imágenes que no tienen Dios, podríamos decir, ¿no? Con las imágenes en internet. Ahí, justamente, esto, Claro. ¿no? Vos jugás a ser Dios, ¿no? El director de cine juega, como tu Sí, palabra. claro, claro. Aquí tenemos una explosión, un caos de imágenes sin nadie que juegue a Dios, digamos, ¿no? O sea, hay una especie de enloquecimiento de las imágenes, esto que dice Alejandra, sin que haya un organizador atrás, un montador, un montaje, nada, digamos, ¿no? Dios mercado, el dios algoritmo, otros Exacto, exacto, nuevos dioses. exacto. Pero era muy Exactamente. lindo cómo Sapsian decía, él se sentía dignificado, validado como ser, como individuo, como sujeto, como persona, si él les decía a ellos, ocupando el lugar del director famoso,
habría que sacar esos árboles y ellos estaban dispuestos a sacarlo. Los iban a sacar simplemente porque yo lo decía. Es decir, Tal cual, él había cobrado un lugar que nunca tal había cual, tenido y eso es tal cual. muy Que conmovedor. de hecho esa es una sensación que yo cuando la vivencio soy muy consciente. Vos entrás a un bar y de hecho muchas veces jugamos con las personas con las que yo hago películas, que entramos a un bar a comer, pero decimos, juguemos acá, vamos a hacer una película. Entonces entramos a un lugar donde hay gente comiendo y le decimos, mira, estamos por hacer una película, ¿te podés levantar de acá y correrte allá? Y la gente va. La gente va. Y decís, bueno, esas puertas ciérrenlas, bajen las cortinas, estas mesas córranlas de acá, y todos hacen lo que vos decís. Y decís, ¿por qué están haciendo lo que yo digo? Bueno, alguien te podría decir, estás haciendo una película, alquilaste el lugar y eso es lo que se hace en este lugar. Pero si vas y lo haces en el medio de un estado de realidad, también te hacen caso. Le decís a la persona, discúlpeme, usted se puede correr porque estoy haciendo una película desde acá y quiero ver a esa persona. Y la persona se va. Y decís, ¿esto es una locura? Bueno, un poco es el tema de la película, ¿no? Bueno, de hecho, sumando un poquito a lo que decía Ale, este personaje siniestro, innombrable que hoy tenemos aquí en la Argentina, digamos, la asesora de imagen es una cosplayer, ¿no? Digo, no es cualquier detalle eso, o sea, es alguien que, digamos, lo asesora en el disfraz, ¿no? Y está esta diferencia entre el cosplay y el crossplay. El crossplay es cruzar, ¿no? Es como el transicionar ya directamente, digo. No es chiste lo que pasa con las imágenes, como decía Fabián y como decía Ale. Tal cual. Bueno, hermoso, hermoso. Hermoso. ¿No, Gaby, Vicky? Sí, ¿Cierran? Y hermoso, pensaba muchas un poco en esto. Ah, perdón, dale, Gaby, sí, sí. No, estaba simplemente agradeciendo. Ah, bueno, no, Dale. simplemente retomar de Ale la contingencia del encuentro, ¿no? Con un director de cine o con el cine mismo, ¿no? Eso. ¿Cerramos? ¿Vamos cerrando? Gracias, Fabi, gracias, Fernando, queridos, hermoso. Muchas gracias. Muy linda. Gracias a ustedes, un gusto compartir este momento de hablar de cine, de expresar las cosas que cada uno piensa, de escucharnos. Hermoso. Agradecido de haber participado de este encuentro. Muy agradecidos de que estés y con tanto gusto. Gracias, Fernando, gracias, Fabián. Nos vemos el 22. El El 22, Con la vida privada. Ok, la vida secreta o privada de un dentista. chao, buenas noches.